Bueno, tercera parte de nuestro análisis con relación a estos resultados electorales que nos llevan a la realidad que hoy ya tenemos como cierta. Luis Abinader, presidente electo. Partido de la Liberación Dominicana, totalmente destronado. 9 meses fueron suficientes ya como colofón en la parte final de todo un recorrido que voy a empezar a ver con ustedes en esta tercera entrega de mis comentarios sobre la situación dada. Esos 9 meses fueron desde octubre hasta julio. Y ahí se derrumbó, se terminó de derrumbar lo que era una estructura formidable y fuerte que su líder proyectaba, que gobernaría hasta el bicentenario de la creación de la República, de la fundación de la República. Créanme que este era un pronóstico con base cierta por parte del líder peledeísta Leonel Fernández, que dijo 2044 el PLD estará gobernando de manera consecutiva, por supuesto. Eso tenía base cierta. Y de esa estructura formidable, con buenas zapatas, con columnas recias, fuertes, 9 meses finales para verla desmoronarse como un castillo de naipes. Responsable, único responsable en términos reales, aunque hubiesen complicidades de algunas y algunos que no debieron tenerla, esas complicidades, pero único responsable, Danilo Medina Sánchez. Y vamos a empezar la cronología para que ustedes vean que no es ninguna temeridad ni ninguna exageración decir que él es el único responsable, sin quitar complicidades, reitero. Pero de él no haberse propuesto esto, las complicidades no hubiesen existido. Veamos cómo se llegó hasta aquí. 2007, obsesión no ya por lo imposible, como dijera Leonel Fernández, obsesión por lo absurdo. Era un absurdo pretender ser el candidato del PLD en el año 2008. Leonel había ganado las elecciones. El país sumido en una crisis en el 2004. El presidente Fernández y el PLD llegan y Leonel produce, bajo la conducción de Leonel, con mujeres y hombres conducidos y conducidas por él, Leonel produce la recuperación milagrosa de la República Dominicana, que ya para el 2007 tuvo su último superávit presupuestal. El milagro económico de la República Dominicana. En el 2007, con esa obsesión por lo absurdo, Danilo Medina, luego de salir de la Secretaría de la Presidencia en noviembre del año 2006,
anuncia que va a buscar la candidatura presidencial del PLD, entendiendo él que controlaba, sin importar que Leonel estuviera en el gobierno, que él controlaba al partido en pleno. Y es cierto que controlaba el 90 o 95% de la dirigencia superior del PLD, porque desde el ministerio, desde la Secretaría de la Presidencia, con todo el poder que como primer ministro, que como armador del gobierno le otorgó el presidente Fernández, él utilizó esa posición para socavar el liderazgo de Leonel y para él edificar, fortalecer un grupo que lo tenía a él como cabeza, como jefe. Desde la Secretaría de la Presidencia, con muchos artilugios y muchísimas artimañas, edificó ese poder que lo llevó a creer que podía ganarle a Leonel, al presidente de la República y líder del partido. Cuando las bases del PLD derrotan a los generales en lo que se conoció a lo interno del partido como la rebelión de los sargentos, porque fue la militancia que le ganó a toda la dirigencia media prácticamente. Presidente Medina controlaba los presidentes del comité intermedio, una gran cantidad de miembros del comité central también, y tenía un grupo en su entorno del CP que le sacó la alfombra ante su obsesión absurda. Y gente que estaba en su entorno, como Alma Fernández, Monchi Fadul, como el propio Francisco Javier García, le dijeron no, hasta ahí no. Se lo dijeron en una reunión almuerzo en la casa de Alma Fernández y le explicaron que no. Y hasta le dijeron, imagínate que en el mejor de los casos tú ganes. Vas a poder luego derrotar al presidente de la República, humillado. Esa era la obsesión por lo absurdo. Pierde cuando la militancia le da a Leonel un 72% y lo derrotan abrumadoramente. Se retiró del PLD desde ese mayo del 2007. No volvió al comité político, su organismo. No ponía excusas. Y la dirigencia del PLD magnánimamente no actuó, porque eso era una rebelión y era un retiro que violaba todos los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana. Es tan así lo del retiro que tuvo que enseñar, debido a que no apareció en la campaña electoral del 2008 por ninguna parte, y se preguntaba a la gente, ¿y dónde está Danilo Medina? Tuvo que mostrar, procurarse con algunos amigos periodistas, camarógrafos, para que enfocaran cuando él votó, violando la ley en ese caso también. El voto es secreto y no es público. Él lo presentó cuando marcó a Leonel para que se viera que había votado por Leonel. ¿Por qué ustedes creen que tuvo que hacer eso? La necesidad de hacer eso revelaba lo más profundo de la oscuridad de sus sentimientos. ¿Cuándo retornó entonces al PLD? Después del triunfo electoral, congresual y municipal, donde el PLD ganó 31 de 32, 30 de 31 senaduría. Todavía creo que no teníamos la provincia 32. Si la teníamos, ganó 31 de 32 provincias el PLD. Ahí retorna para buscar la presidencia de la República. Pero ¿con quiénes trabajó durante su retiro? Trabajó con sectores externos al partido porque ya no creía en el PLD y estaba profundamente dolido y resentido porque él entendía que esa organización le había dado la espalda cuando no lo apoyó en lo absurdo de ser el candidato en el año 2008. Y trabaja con lo que él luego denominaría el poderoso sector externo, que recientemente en sus rabias contra Leonel, en su discurso donde dejó ver lo oscuro de sus sentimientos, admitió y dijo que a él no lo había apoyado nunca
nadie, y que fue el sector externo, que fueron sus propias fuerzas. Eso está ahí. No tengo necesidad de ponerlo hoy para que ustedes lo escuchen. Así creía, así pensaba, señores. Y en esa intención de ser el candidato en el 12, ya que Leonel no iba, se creía con el derecho de serlo, que había que ponerlo a él necesariamente. Y cuando ve que no hay forma y que no arranca y que tiene problemas, decide en el 2011 llamar a un amigo, con un amigo que sé, porque nos contó todo, lo llama para pedirle que necesita hablar con Leonel, que él no quería seguir ya en esa actitud con Leonel, porque hasta la cara le había envejecido y los cabellos se le habían caído, y le enseñó la mitad de su cabeza, según nos contó ese amigo, diciéndole: dile al presidente Fernández que quiero hablarle. Leonel se reunió con él, y Leonel en esa reunión le dijo: yo no voy a intervenir, el partido que escoja a sus candidatos. Y cumpliendo con eso, los reunió a todos los que aspiraban y les dijo: el que de ustedes gane cuenta con mi apoyo. Pero en el camino se escogió a Margarita Cedeño como precandidata. Las encuestas le daban a Margarita Cedeño, le daban a la cabeza de todos los precandidatos. 68% marcaba. Y cuando vio esa realidad, que pensó que era Leonel que la estaba mandando, entonces dijo que él iba a dividir el partido si a Margarita la dejaban como precandidata. ¿Y ustedes saben por qué? Porque se sabía imposibilitado de ganarle y hubo que quitársela. Procuren en YouTube el discurso de ella, cuando le llama generales sin tropa a los que hicieron y amenazaron con dividir el partido, encabezado por Danilo Medina, que amenazaron con dividir al partido si Margarita participaba en la contienda electoral interna del 2011, y hubo que retirarla. Y entonces él ganarle a Radamés Segura, a José Tomás Pérez, él ganarle a ellos. Franklin Almeida se retiró y él a Domínguez Brito le ganó y terminó con la candidatura presidencial, que luego Leonel apoyó, que se tiró a la calle Leonel, comprometido con su partido, unificó al partido y llevó al PLD a esa victoria electoral del 12, que hoy Danilo Medina dice que Leonel no lo apoyó. Todo eso en su resentimiento. Y a partir del 12, desde la transición, y habiendo dicho, según me contaron, uno en sus entornos, a sus más íntimos, llegó a decirle, cuando ya era el precandidato y ya luego el candidato, llegó a decir: ay, si se equivoca y me deja pasar, refiriéndose a Leonel, como ay, pobre de él. Y así mismo fue. Ganó las elecciones y de inmediato, cuando toma posesión, empieza una andanada, una ofensiva para destruir a Leonel, porque desde que ganó, aún en la transición, ya la idea era perpetuarse en el poder. Con esa idea, desde que ganó, esto no lo entrego más, y Leonel jamás será presidente de este país. Y por eso inició hablando del maletín lleno de facturas, y por eso Temístocles Montá, 8 días después, fue a la televisión y acusó a Leonel de haberse llevado más de 266 mil millones de pesos, hablando de un déficit, habiendo sido él el ministro de Economía de Leonel Fernández, y todo un plan al que se sumaron exfuncionarios de los gobiernos de Leonel, dirigentes del comité político a quienes Leonel distinguió, y todo dirigido por Danilo Medina. Luego, 2014, se apodera del comité político y entra su hermana, y entra su asistente, y entra gente de él, pasándole por encima a los méritos inclusive de muchos que, como Ramón Monchi Rodríguez, habían estado toda su vida al lado de él. Y ahí entra
a sus más cercanos y se asegura del control del comité político, porque ya tenía planificado que era el comité político quien aprobaría la reelección, algo que nunca había sucedido en el PLD, llevar ese tema al comité político. Todo parte del plan. Y efectivamente en el 15, y el PLD sufriendo, y él dándole prioridad a sus sectores externos, a sus amigos, y luego viene y mete entonces la reelección previamente como colofón a las pretensiones de destruir a Leonel. Se propicia la llegada de un narcotraficante y acusa a Leonel y lo involucra, pretendiendo no ya solo anularlo a nivel nacional, sino destruir su influencia y liderazgo internacional, vinculándolo al crimen organizado, al narcotráfico. Antes de eso, mientras Leonel estaba en Madrid, fue a la casa de Yolanda Reina, la madre de Leonel, y se tomó un café con ella. Luego vino Quirino. Todo un plan para destruir al líder del partido, para perseguir al líder del partido, porque la venganza era contra el PLD. Y qué pena que en estas elecciones su militancia, una parte de ella, por el asunto de preservar los empleos, votó por ese candidato. Leonel enfrentó el intento de modificación de la Constitución y luego Leonel llega a un acuerdo para salvar al partido y se lanza a las calles en el 2016. Finalmente, entonces viene la pretensión de modificar por segunda vez. Después de haber cogido de mojiganga a sus propios compañeros, mandándolo a promoverse, cuando él siempre supo que iba a intentar la reelección, y mandó a sus compañeros a promoverse y los hizo salir de las funciones públicas, sabiendo que no arrancarían en las encuestas. Y cuando la lucha del pueblo, encabezada por Leonel Fernández, la fuerza del pueblo se impuso con la ayuda de dos llamadas de los Estados Unidos, que esas llamadas, aunque fueron la parte ya final determinante para que no se presentara y no modificara la Constitución, esas llamadas fueron porque se vio, porque los Estados Unidos, el gobierno norteamericano vio lo que iba a pasar en este país con un pueblo rechazando esa reforma y con líderes de oposición encabezados por Leonel Fernández, dispuesto a encabezar una jornada de lucha que llegara a las consecuencias que tuvieran que llegar. Y los Estados Unidos dijeron, esto puede desestabilizar la región. Y por eso la llamada de Mike Pompeo. Se cerró el capítulo de la reelección ahí, y entonces vino el discurso del 22 de julio lleno de odio y de resentimiento y de amargura, y dijo sangre nueva, y acusó a Leonel de todo lo que Leonel no era culpable. Y entonces el engaño a sus propios compañeros, y sale con Gonzalo Castillo, víctima también de esas pretensiones, porque ese hombre se sabía que no estaba en condiciones de dirigir un país y que en su cabeza no estaba eso de ser candidato presidencial, pero su amo se lo impuso. Y todo este trayecto, contado desde el 2007 hasta hoy, es lo que lleva al PLD hasta donde llegó. ¿Por qué? Porque todo se consumó aquel 6 de octubre del 2019, cuando llevaron al partido de Bosch ya a la cima de la degradación, a lo más bajo que podía llegar el PLD, después de haberle hecho todo lo que le hicieron a Leonel Fernández. Ese fraude es la etapa final de todo lo que acabo de narrar. Y por eso hoy el Partido de la Liberación Dominicana, la obra de Juan Bosch, destruida, despreciada por el pueblo. Miren cómo se barrió con los senadores. Todo
por el desprecio que genera la indecencia política, la corrupción y la perversidad que se ejecutaron desde el mismo Palacio Nacional de la República Dominicana. Concluyo para darle paso a los oyentes. Concluyo con el título de un tuit que publiqué después de las elecciones municipales. Misión cumplida, Danilo Medina. Sacaste al PLD del poder y lo destruiste. Felicidades, hombre de la sombra.